Todavía no había pasado una hora desde que lo tenía en brazos. El cuerpo le dolía como si la hubieran partido en dos, pero el alma ya no tenía forma. Sentada en esa cama de hospital, con la bata mal cerrada y el olor a desinfectante pegado en la piel, Mariana miraba al bebé como si intentara agarrarse a algo que le recordara por qué estaba allí. Soñé con este momento, pero algo dentro de mí ya sabía que estaba sola. Lo susurró, como si el aire le pesara. La habitación estaba en silencio, apenas roto por el zumbido de la máquina del suero. No había globos, ni flores, ni una sonrisa cálida esperándola, solo la luz blanca del techo y el sonido de los pasos de él, que se acercaban sin apuro, sin entusiasmo, como quien entra a una sala equivocada. Él cruzó la puerta sin mirar al bebé, sin decir una palabra. En lugar de una flor o una manta suave, traía una carpeta de cuero bajo el brazo, ni un beso en la frente, ni una caricia en la mejilla. Solo ese objeto rectangular, que apoyó en la bandeja metálica con un gesto seco. Mariana apenas giró el rostro, como si ya supiera lo que venía. No fue sorpresa, fue confirmación. Los meses anteriores habían estado llenos de silencios incómodos, de excusas vagas, de madrugadas en que él dormía del otro lado de la cama con el celular siempre boca abajo. Las miradas esquivas, los planes cancelados, la forma en que dejaba de tocarle la panza como si el embarazo no fuera suyo, todo había ido cavando un hueco dentro de ella, y ahora, ese sobresellado era solo la piedra final. Son los papeles del divorcio, dijo él, como quien entrega una cuenta pendiente. Ni siquiera la miró a los ojos. Mariana parpadeó una vez. No preguntó por qué, no preguntó cuándo, solo bajó la mirada hacia el sobre y respiró hondo. Con la misma mano que minutos antes había sostenido al bebé por primera vez, ahora tomaba un bolígrafo negro. El niño empezó a llorar, un llanto suave, como si presintiera que algo se rompía en el aire. Ella no lo alzó, lo dejó en la cuna y firmó, una letra lenta, clara, sin temblores. Él la observaba, esperando que se quebrara, que gritara, que le pidiera explicaciones. Pero no hubo nada, solo el sonido del bolígrafo raspando el papel, solo ese silencio espeso que decía todo. Cuando terminó de firmar, dejó el bolígrafo sobre la carpeta sin devolverle la mirada, se incorporó con lentitud, acomodó la bata sin apuro y volvió junto al bebé. Él seguía allí, inmóvil, esperando algo que no iba a suceder. Mariana acarició la cabeza del niño, con ese amor automático que nace del instinto, mientras su rostro permanecía en calma, pero no era paz, era resignación, era el fin de una lucha que había perdido mucho antes de comenzar. En su mente, una frase retumbaba como eco: el silencio fue mi escudo. Ya no iba a suplicar, porque suplicar ya no era opción, porque rogar por amor en ese momento habría sido traicionarse, y ella ya estaba demasiado herida como para seguir cavando su propia fosa. Él retrocedió un paso, como si de pronto no supiera qué hacer con las manos, con el cuerpo, con la culpa. La fuerza con la que Mariana había firmado lo descolocó. No había drama, no había gritos. Y eso lo paralizó más que cualquier escena. Por primera vez, la vio con otros ojos, no como la mujer agotada de los últimos meses, ni como la esposa resignada que cocinaba en silencio. La vio como una mujer de pie, intacta pese a las grietas, y le dolió, porque esa firmeza que ella mostraba ahora, no era por él, sino a pesar de él. Intentó acercarse, una disculpa mal formada en la garganta, pero la voz le salió torpe. ¿Estás segura? Ella no lo miró. Solo bajó la vista al bebé y respondió con un tono que helaba la sangre: tarde. Minutos después, cuando la enfermera salió del cuarto, Mariana se levantó sola. El cuerpo todavía le dolía, cada paso era una punzada en la cesárea, pero necesitaba ese baño, necesitaba estar a solas con su reflejo. Cerró la puerta tras ella y dejó caer la bata lentamente, como si se deshiciera de un disfraz. Frente al espejo, su figura parecía la de otra.
pechos hinchados por la leche, abdomen flácido, puntos rojos marcando la herida, pero no fue el cuerpo lo que le arrancó las lágrimas, fue la mirada. Esa mujer que la observaba desde el cristal tenía los ojos apagados, como si hubiera estado en guerra y apenas sobreviviera. Las lágrimas cayeron en silencio, se mezclaron con el vapor del agua caliente, con la sal del miedo y el duelo. Allí, en ese baño blanco y frío, Mariana lloró por lo que fue, por lo que creyó y por lo que jamás volvería. No fue un llanto escandaloso, no hubo gritos ni golpes, solo lágrimas constantes, densas, cayendo sobre el pecho desnudo como gotas de verdad que ya no podía ignorar. Se abrazó a sí misma, como si quisiera reunir los pedazos que le quedaban. Nadie entró, nadie tocó la puerta, y por primera vez, lo agradeció. Necesitaba ese silencio para entender que todo había terminado, que no importaba cuántas veces lo hubiera justificado en su cabeza, ni cuántas noches hubiera deseado que él cambiara. Lo real era esto: ella, sola, con un hijo recién nacido y un cuerpo roto, pero viva, respirando, con dolor, sí, pero también con una chispa muy pequeña que, en ese momento, no supo nombrar, aunque más adelante entendería que era fuerza. Esa noche no durmió, acunó al bebé por horas, escuchando cada suspiro, cada movimiento. Lo miraba como si él fuera la única prueba de que algo bueno aún podía salir de tanto desastre. Al amanecer, mientras el sol apenas entraba por la persiana rota del hospital, Mariana tomó una decisión, no una de esas que se dicen en voz alta. Fue interna, silenciosa, pero poderosa. Ya no iba a esperar, no iba a suplicar ayuda, no iba a construir su vida sobre ruinas. Se sentó frente al pequeño tocador del cuarto, con los ojos hinchados y el corazón en carne viva. Abrió su bolso, sacó unas tijeras y, sin pensarlo dos veces, empezó a cortar su cabello, mechón por mechón, con movimientos firmes. Cada corte era una despedida. A cada hebra que caía al suelo, sentía que una promesa rota se liberaba. Era el primer paso, aunque sus piernas temblaran. Los mechones fueron cayendo sobre el suelo blanco, formando una alfombra de despedida. No lloró mientras lo hacía. Era como si esa acción, tan simple y brutal, drenara el dolor hacia afuera. Se miró en el espejo una vez más. El corte no era perfecto, ni simétrico, pero tenía algo que antes no: decisión. Detrás de esos ojos cansados había una mujer que ya no se iba a permitir volver atrás. Guardó las tijeras, barrió el cabello con una toalla y lo dejó envuelto en una bolsa junto a los papeles del hospital. No quería llevarse nada que la atara al pasado. Ese corte fue su manera de gritar sin hacer ruido. Un acto íntimo, invisible para todos, pero que marcaba el inicio de una nueva historia. 2 días después, ya en casa, Mariana sostuvo al bebé con un brazo mientras armaba la cuna con el otro. No esperó que nadie viniera a ayudar. Usó sus ahorros para comprar una cuna sencilla, pero fuerte. No había lujos ni decoraciones rosas, solo lo necesario. Colocó las sábanas con cuidado, dobló la ropa del niño y empezó a llenar el álbum de fotos que había guardado durante meses. Las primeras imágenes eran solo de ella y del bebé, ni una sola de él, no por rabia, sino por justicia, porque no merecía estar en los recuerdos que iban a formar el futuro de su hijo. Cada foto era un testimonio de que estaban bien, solos, pero bien. Mariana ya no temblaba al caminar, ya no hablaba en susurros. La voz seguía baja, pero tenía peso. ¿Cómo quién, después de tanto, vuelve a escucharla? Las semanas pasaron con una lentitud que solo las nuevas madres conocen. Cada madrugada parecía eterna, cada pañal una montaña, cada llanto una prueba, pero Mariana resistía. Con el cabello corto, camisetas holgadas y el rostro sin maquillaje, iba recuperando su reflejo, no el de antes, sino uno nuevo, más crudo y más fuerte. Aprendió a cargar el cochecito con una sola mano, a calentar el biberón mientras contestaba correos, a decir no necesito nada sin que se le quebrara la voz.
Nadie la visitó, salvo su hermana una vez, y una vecina curiosa que solo fue a preguntar por el padre. Ella no respondió, cerró la puerta con amabilidad, pero firmeza, porque había entendido algo clave: no todo el mundo merece una explicación. Un martes cualquiera, mientras lavaba los platos con una sola mano y sostenía al bebé en la otra, el timbre sonó. Se le heló el estómago, no por miedo, sino por intuición. Sabía que era él, lo supo antes de mirar por la mirilla, antes de escuchar su voz. Abrió la puerta sin apuro, sin sonrisa. Llevaba una camiseta gris con manchas de leche y el cabello recogido en una coleta desordenada. Lo miró fijo, como quien ya no espera nada. 5 minutos, dijo, sin invitarlo a pasar. Él dudó, quiso decir algo, pero ella se apartó solo lo justo para que entrara, no más. El bebé dormía en el cochecito, ajeno a la tensión que llenaba el ambiente. Él avanzó con cautela, con esa mezcla de arrepentimiento y confusión de quien no sabe si llegó muy tarde o demasiado pronto. Él se quedó de pie, mirando alrededor como si fuera un extraño en una casa que alguna vez fue suya. Intentó tocar su mano, un gesto suave, casi automático, pero Mariana se alejó apenas sintió el contacto. Ni siquiera dijo no, solo el movimiento de su cuerpo bastó para marcar la distancia. Él se encogió un poco, tragando saliva. Solo quería verlo, murmuró, con la voz más baja que nunca. Ella lo dejó acercarse al cochecito, sin quitarle los ojos de encima. El bebé dormía tranquilo, con los puños cerrados y el pecho subiendo y bajando con ritmo perfecto. La escena era hermosa, pero él no pertenecía a ella. Mariana lo supo, y él también. Mientras él contemplaba al niño con una ternura tardía, Mariana lo observaba de lejos. Era una imagen invertida, casi absurda. Durante meses, había soñado con verlo así, conmovido, involucrado, presente, pero ahora, verlo ahí no le producía alivio, solo vacío. Se dio cuenta de que no lo necesitaba, no para criar a su hijo, ni para sentirse completa. Lo había hecho sola, y seguiría así. Él intentó hablar, explicar, buscar palabras que justificaran el abandono, pero no le salieron. Ella no interrumpió, solo lo dejó con su torpeza, con su conciencia, con el eco de sus decisiones. Y entonces, por primera vez, fue él quien no supo qué decir. Fue él quien sintió el peso de un silencio que lo empujaba hacia la puerta. Después de unos minutos que se sintieron eternos, Mariana recogió una mantita del sofá y cubrió al bebé con cuidado. No era una invitación a quedarse, era una señal clara: la visita había terminado. Él entendió, bajó la mirada, se pasó una mano por la nuca como quien busca dónde esconder la culpa. ¿Puedo venir otro día?, preguntó, casi en susurro. Ella no respondió, lo miró un segundo, con esa mezcla de calma y firmeza que solo se construye después de romperse 1000 veces. Luego, caminó hacia la puerta, la abrió sin violencia, y se quedó ahí, esperando que él saliera. Él cruzó el umbral con la cabeza gacha, sin girarse. Cuando escuchó la puerta cerrarse detrás de él, supo que algo se había terminado para siempre. Mariana apoyó la frente en la madera por unos segundos. No lloró, no suspiró. Solo respiró hondo, como quien acaba de cargar un peso enorme y necesita un segundo para reajustarse. Luego caminó hasta el cochecito, lo movió suavemente y sonrió al ver que el bebé seguía dormido. En ese pequeño gesto, encontró una paz nueva. No era la felicidad eufórica de antes, sino una calma más profunda, más estable. Sabía que aún vendrían noches duras, que todavía habría cansancio, dudas, miedo, pero también sabía que ya no estaba sola. Se tenía a sí misma, entera, sin negociar más su dignidad, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Los días siguientes fueron más livianos, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no le pesaba igual. Mariana empezó a salir al parque con el bebé, a caminar sin apuro. Al principio, evitaba cruzarse con caras conocidas.
No quería preguntas ni consejos, pero luego, poco a poco, se dio cuenta de que ya no le importaban. Su mundo se había reducido a lo esencial, su hijo y ella. Lo demás era ruido. Se sentaba en una banca bajo el sol, lo amamantaba en silencio y observaba a otras madres, a otros niños corriendo. Nadie sabía su historia, y eso también era libertad, porque no tenía que explicar nada, ni justificar ausencias, solo estar, respirar, seguir. Una tarde, mientras sostenía al bebé contra su pecho, sintió algo diferente. No era tristeza, ni rabia, era orgullo. Miró a su hijo dormido, con las mejillas rosadas por el calor, y pensó, lo estamos logrando. No había recetas, ni planes perfectos, solo decisiones pequeñas que sumaban. Había aprendido a calmarlo sin desesperarse, a leer sus señales, a reír cuando él balbuceaba cosas sin sentido, y sobre todo, había aprendido a estar sola sin sentirse vacía. La casa ya no era un espacio de espera, era un refugio, su refugio. Colgó unas cortinas nuevas, sacó del ropero una caja llena de fotos viejas y eligió solo una para enmarcar, ella y su hijo, en el hospital, justo después del parto. Nada más, nada menos. Una mañana, mientras preparaba café con una mano y sostenía al bebé con la otra, recibió un mensaje de él. No decía mucho. ¿Puedo pasar a ver al niño esta semana? Mariana no respondió enseguida. Dejó el celular sobre la mesa y siguió con su rutina. Lo pensó mientras bañaba al niño, mientras tendía la ropa, mientras colgaba unos dibujos que había hecho con la vecina del edificio. No sentía odio, tampoco lástima. Solo tenía claro que su paz no iba a ser interrumpida por momentos incómodos. Esa noche, le respondió, el viernes, a las 5:10, nada más, directa, sin explicación, sin adornos. No era una negociación, era un límite. El viernes llegó con el cielo nublado y un viento suave que movía las cortinas de la sala. Mariana se vistió con un pantalón cómodo y una blusa que le marcaba los hombros, no para él, sino para ella, porque había pasado mucho tiempo sin sentirse vista ni por sí misma. El bebé dormía en su cuna, envuelto en una mantita azul. A las 5 en punto, sonó el timbre. Ella abrió sin expresión. Él traía una caja pequeña con un oso de peluche adentro. Mariana lo tomó, lo miró brevemente y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Está más grande, comentó él, con una sonrisa tibia. Ella no respondió. Se acercó a la cuna, lo alzó con dulzura y lo sostuvo frente a él. El bebé abrió los ojos, bostezó y volvió a cerrarlos. Era una escena hermosa, pero a ella ya no le dolía que él no formara parte. Él intentó acercarse más, como si quisiera formar parte de esa burbuja de ternura. Extendió la mano, rozó los deditos del bebé y luego la miró. ¿Cómo estás?, preguntó, con una voz cargada de algo que no era preocupación, era culpa. Mariana sostuvo al niño con una seguridad que no tenía hace un mes. Estoy ocupada, respondió, sin dureza, pero sin permitirle entrar más allá de esos centímetros. Él bajó la mirada, sabía que ese muro no era nuevo, pero ahora estaba reforzado. Antes, Mariana se quebraba si él alzaba la voz, si se alejaba, si no respondía. Ahora, era ella quien decidía cuándo, cómo y cuánto, y eso lo desarmaba. Antes de irse, él volvió a mirar al niño, lo observó largo, como si intentara memorizar cada rasgo. Mariana lo dejó hacer, sin interrumpir. Cuando él se dirigió a la puerta, giró una última vez. ¿Podemos hablar algún día con más calma? Ella lo miró sin moverse, con el bebé dormido en brazos, el cabello corto cayéndole sobre la frente y esa nueva expresión que ya no suplicaba nada. Hablamos lo suficiente, dijo, no con rabia, sino con la verdad de quien ya no necesita repetir lo evidente. Él asintió con lentitud, como quien acaba de perder algo que pensó que siempre tendría, y se fue. Cerró la puerta tras de sí y no hubo más palabras, solo el eco de una historia que había terminado sin aplausos,
sin escenas, pero con una mujer de pie. Con él fuera, la casa volvió a respirar tranquila. Mariana apoyó al bebé en su cunita, le acarició la frente y lo tapó con delicadeza, luego se sentó en el borde de la cama, miró sus manos y dejó escapar un suspiro largo, hondo. No era alivio total, pero sí una especie de descanso. Ya no tenía que fingir fuerza ni justificar su dolor. Todo estaba sobre la mesa, todo se había dicho sin gritar. Esa noche, cenó sola con una sopa caliente y el sonido del televisor de fondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que le faltaba algo, no le dolió la ausencia, no le pesó el silencio, se dio cuenta de que había dejado de esperarlo. Al día siguiente, decidió salir temprano con el bebé, empacó pañales, leche, un par de juguetes pequeños y se fue al parque. El sol empezaba a calentar y el aire tenía ese olor a pasto húmedo que tanto le gustaba. Caminó con calma, con pasos firmes, empujando el cochecito mientras observaba a las otras madres, los niños corriendo, los ancianos leyendo bajo los árboles. Se sentó en una banca y se quedó allí un buen rato, en silencio, solo escuchando la vida. El bebé dormía con la boca entreabierta, y ella lo miraba como quien contempla su mayor victoria, porque lo era. No tenía pareja, no tenía un plan perfecto, pero tenía a su hijo y a ella misma, reconstruida, y eso, después de tanto, era un triunfo. Mientras estaba sentada en aquella banca, con el sol rozándole el rostro y el murmullo de las hojas como único sonido, Mariana vio algo que no esperaba. A unos metros, parado junto a un árbol, estaba él. No la había saludado, solo observaba. No llevaba flores, ni juguetes, ni una sonrisa. Solo esa mirada apagada, como quien llega tarde a un espectáculo que ya terminó. Ella lo vio. Sí, pero no se movió, no hizo ni un gesto, solo ajustó la manta del bebé y volvió a mirar hacia adelante. Él, en cambio, parecía querer decir algo. Dio un paso, se detuvo, la miraba con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento que a ella ya no le tocaba, porque ahora, su mundo estaba en otra parte. Él esperó unos segundos más, como si esperara una señal, pero no hubo ninguna. Mariana ni siquiera lo miró de nuevo, siguió acariciando la cabecita de su hijo, murmurando palabras suaves que solo él podía oír. El viento movía suavemente su cabello corto, revelando ese nuevo rostro, el de una mujer que había cruzado el infierno y regresado sola. Él comprendió, finalmente, que ya no tenía lugar allí, no en ese parque, ni en esa banca, ni en esa vida. Dio media vuelta, con el paso lento, cargando en la espalda el peso de lo que nunca cuidó. Mariana no lo siguió con la mirada, no lo necesitaba, ya no, porque hay silencios que gritan más que 1000 palabras, y el de ella, en ese instante, fue un rugido de libertad. El resto de la tarde transcurrió con una calma extraña, casi nueva. Mariana paseó al bebé por los senderos del parque, compró un café y se detuvo a ver a unos niños jugar en la fuente. Por un momento, sintió una felicidad tranquila. No era alegría explosiva ni euforia. Era una sensación más suave, más madura, como si por fin hubiera dejado de cargar una mochila llena de escombros. Al llegar a casa, le dio un baño tibio al niño, lo vistió con un pijama celeste y lo puso en la cuna. Luego se duchó, se puso una camiseta limpia y preparó una taza de té. Encendió una vela, no por necesidad, sino porque el olor a vainilla le traía calma, y esa noche durmió profundamente, como hacía meses no lograba. En los días siguientes, Mariana empezó a transformar su espacio, no con grandes cambios, pero sí con detalles que hacían la diferencia. Compró un espejo nuevo para el baño, colgó cortinas claras en la sala, reorganizó los cajones, sacó toda la ropa que ya no le representaba y la donó, cambió las fotos de los marcos, borró conversaciones viejas del celular y dejó de seguir cuentas que le hacían mal. Todo eso sin hacer ruido, sin anunciarlo. Eran pasos pequeños, pero firmes, como quien va marcando un nuevo territorio.
uno donde ya no había lugar para las migajas, donde no se pedía permiso para existir, donde cada gesto era una forma de reconstruirse sin tener que explicarse a nadie. Un domingo por la tarde, mientras organizaba una caja con objetos que ya no quería conservar, Mariana encontró la carpeta marrón que él había llevado al hospital, la que contenía los papeles del divorcio. La sostuvo unos segundos, dudando si abrirla. Lo hizo. Las hojas seguían allí, firmadas, con fechas, con nombres. Pero ahora, al verlas, no sintió el mismo nudo en el estómago, sintió algo más parecido a alivio, como si ese documento hubiera dejado de ser una herida para convertirse en un acto de amor propio. Caminó hasta la cocina, sacó un vaso de vidrio, colocó las hojas dentro y les prendió fuego con una cerilla. El papel crujió, se volvió ceniza, luego lavó el vaso, lo secó, y lo guardó como si nada. Ese mismo día, se miró en el espejo con atención, no buscaba defectos, ni rastros del pasado. Solo quería reconocer a la mujer que la observaba desde allí. El corte de cabello ya había crecido un poco, caía desordenado sobre su frente, y sus ojos ya no tenían esa sombra de agotamiento constante. Se veía distinta, no más joven, ni más arreglada, pero sí más ella, como si, después de todo, hubiera recuperado algo que había perdido en el camino. Se maquilló ligeramente, no por vanidad, sino porque tenía ganas. Se puso un vestido que había guardado por años y salió con el bebé a dar una vuelta. Caminó sin prisa, sin rumbo, pero con la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo, no caminaba escapando, caminaba avanzando. Durante una de esas caminatas, se cruzó con una antigua amiga del colegio, Clara. No se veían desde hacía años. Clara la reconoció de inmediato y se acercó con una sonrisa sincera. Hablaron unos minutos, entre preguntas básicas y comentarios sobre el bebé. Mariana no contó todo, no era necesario, pero sí dijo algo que la sorprendió a ella misma. Estoy bien. Clara la miró con un poco de asombro y mucho respeto. Se te nota, respondió, sin saber cuánto significaban esas palabras. Mariana se despidió con un abrazo corto, y mientras empujaba el cochecito, pensó que tal vez no estaba tan sola como creía, que la vida, de a poco, empezaba a devolverle cosas buenas. Esa noche, mientras el bebé dormía profundamente, Mariana encendió la lámpara de su escritorio y abrió un cuaderno nuevo. No tenía planes de escribir una novela ni de hacer terapia con tinta, solo quería dejar constancia. Escribió la fecha y luego una sola frase: hoy me sentí viva sin necesidad de nadie. Cerró el cuaderno, lo guardó en la primera gaveta y sonrió. Ese gesto tan simple, escribir para sí misma, sin filtro, sin público, fue más poderoso que cualquier conversación. Porque era la primera vez en mucho tiempo que sus palabras no nacían del dolor, eran suyas, libres, sin censura, y en ese silencio de madrugada, con el sonido suave del bebé respirando al fondo, Mariana supo que había cruzado un umbral, uno sin retorno. Al día siguiente, Mariana retomó una vieja costumbre que había enterrado durante el embarazo: cocinar para ella, no por obligación, no para alguien más, solo para disfrutar. Preparó una pasta con verduras frescas, encendió música suave y puso la mesa con calma, aunque solo hubiera un plato. El bebé dormía, y por primera vez, ese momento de soledad no dolía. Se sentó, comió despacio, saboreando cada bocado. Nadie la interrumpía, nadie la juzgaba, nadie le robaba la paz. Ese almuerzo sencillo fue como una declaración silenciosa: ya no necesitaba compañía para sentirse completa. Había reencontrado el placer en lo cotidiano, en lo simple, en lo suyo. Más tarde, mientras barría el patio, Mariana vio algo moverse entre las plantas. Una pequeña flor lila había brotado en una maceta vieja. No recordaba haberla sembrado. Tal vez estaba allí desde antes y recién ahora se animaba a salir. Se agachó, la tocó con la yema de los dedos, y sonrió. Esa flor, solitaria y resistente,
Le pareció una metáfora perfecta. También ella había pasado por el invierno, también había estado ahí, marchita, esperando el momento para florecer. Y ahora lo hacía, sin ruido, sin permiso. Se levantó, limpió sus manos y entró con una energía distinta. Era sutil, sí, pero firme, como una raíz nueva que empieza a tomar fuerza bajo tierra. Una tarde lluviosa, mientras el bebé dormía con los puños cerrados sobre su pecho, Mariana recibió una llamada inesperada. Era él. No había escrito antes, no había dado señales, pero ahora, de pronto, quería hablar. Mariana no contestó. Esperó que terminara de sonar. Dejó el celular sobre la mesa y siguió acariciando la espalda de su hijo. 10 minutos después, un mensaje apareció en la pantalla: necesito verte. No es por el niño, es por ti. Ella lo leyó sin inmutarse. Guardó el celular en un cajón. Se sirvió un té caliente y puso una película de fondo. Ya no era la mujer que se desarmaba con cada palabra suya. Ahora era otra, una que entendía que no todo lo que llega merece respuesta. Pasaron 2 días. Él volvió a insistir. Llamadas perdidas, mensajes sin contestar, hasta que, un jueves por la tarde, Mariana le escribió solo una frase: si vienes, que sea con respeto. No tengo espacio para más ruinas. Él respondió enseguida, como si hubiera estado esperando esa rendija para meterse. Mañana, a las 6. Ella no respondió, simplemente limpió la casa, bañó al bebé y eligió su ropa con cuidado, no para impresionarlo, sino para sentirse fuerte. Se puso un pantalón negro ajustado, una blusa blanca y su collar favorito, una cadenita simple con una luna pequeña. No era una preparación para reconciliación, era una armadura, porque esta vez no iba a ser ella la que se explicara. A las 6 en punto, el timbre sonó. Mariana no corrió, caminó con calma, abrió la puerta y lo encontró ahí, con los ojos apagados, la barba crecida y una mirada que ya no intimidaba. Entró sin hablar. Se sentó en el sofá como si el cuerpo le pesara el doble. Ella se quedó de pie, con los brazos cruzados, sin apuro. Él la miró. Intentó decir algo, pero le costó. «Te ves distinta», murmuró. Mariana no respondió, solo lo observó. «Sé que fui un cobarde», empezó a decir, con la voz quebrada. «Me alejé cuando más me necesitabas. Pensé que no iba a poder con todo, que me iba a hundir. Y te dejé sola», lo admitía. Sí, pero no era redención, era descarga. Mariana respiró hondo, no se movió, lo dejó hablar. Él siguió. «Quise volver antes, pero no sabía cómo. Y luego, te vi así, y entendí que ya no me necesitabas». Su voz se quebró. Buscó compasión en los ojos de ella, pero no la encontró. Mariana dio un paso hacia él, no para abrazarlo, sino para dejar claro que el espacio era suyo. «Yo también tuve miedo, también pensé que no iba a poder, pero me quedé, no por valentía, por amor, amor por mí, por mi hijo, y tú no estabas ahí». Él agachó la cabeza, derrotado, quiso tocar su mano, pero Mariana la retiró con suavidad, no con odio, sino con dignidad, porque había límites que ya no pensaba cruzar nunca más. «Sé que no merezco que me escuches», dijo él, intentando sostenerle la mirada, «pero tenía que decírtelo, que me equivoqué, que perdí a la mejor mujer que he conocido». Mariana no respondió de inmediato, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera y habló sin girarse. «Tú no me perdiste ahora, me perdiste el día que me dejaste con los papeles del divorcio en la mano y un hijo recién nacido en los brazos. Lo que estás viendo hoy, no lo logré contigo, lo logré a pesar de ti». Su voz era suave, pero cada palabra era un golpe directo. Él cerró los ojos, apretó los labios, como quien entiende que no hay marcha atrás, y no la había, porque ella ya no era la mujer que él había dejado. El bebé lloró desde la habitación y Mariana se excusó con naturalidad. Lo alzó, lo abrazó con ternura y volvió con él en brazos. «Este es mi mundo ahora», dijo, mirando al pequeño. «Un mundo que construí con cada pedazo que recogí de mí misma. No quiero que lo confundas.
ni que vengas solo cuando te pese la soledad. Si quieres ser padre, tendrás que demostrarlo, no con promesas, con actos. Él asintió, mudo, consciente de que esas condiciones no eran una amenaza, sino la única puerta posible si quería estar. Mariana no lloró, no gritó, no tembló, solo marcó el límite con la serenidad de quien ya no negocia su valor. Y en ese instante, supo que el verdadero poder no era resistir, era decidir. Él se levantó lentamente, como si el peso de su propia culpa le costara mantener la espalda recta, se acercó a la puerta, miró una vez más al bebé, y luego a ella. ¿Puedo venir el sábado, solo para verlo?, preguntó, con un hilo de voz. Mariana lo pensó un segundo. Luego asintió. El sábado, 1 hora, puntual. Él hizo un gesto con la cabeza, abrió la puerta y salió sin decir más. Esta vez no hubo drama, ni súplicas, ni escenas, solo un cierre digno, como quien comprende que está en terreno ajeno y ya no puede entrar sin permiso. Mariana cerró la puerta con suavidad, se recostó en el sofá con el bebé en brazos y sintió algo que no esperaba, alivio, como si al poner ese límite, también hubiera liberado a su corazón. Esa noche, en lugar de cenar apurada o caer rendida en la cama, Mariana encendió la música y bailó con su hijo en brazos. Movimientos lentos, suaves, como si ambos flotaran dentro de una burbuja invisible. El bebé se reía con pequeñas carcajadas y ella lo besaba entre canción y canción. Bailaron hasta que él se quedó dormido sobre su hombro. Luego lo acostó. Se sentó frente al espejo del dormitorio y volvió a mirarse. Esta vez, lo hizo con una sonrisa, no por vanidad, sino porque se gustaba, porque después de todo lo vivido, aún podía verse y decir, aquí estoy, no perfecta, no intacta, pero entera. Y eso, para ella, ya era una victoria inmensa. A la mañana siguiente, Mariana decidió hacer algo que había evitado durante meses, pasar por el barrio donde vivían antes, no por nostalgia, sino por cerrar un ciclo. Cargó al bebé, se puso sus zapatillas cómodas y caminó hasta esa calle llena de recuerdos. Pasó frente a la antigua casa, la que alguna vez decoraron juntos, y se detuvo unos segundos. La fachada seguía igual, pero ya no sentía nada, ni tristeza, ni rabia, solo distancia. Esa casa ya no era suya, nunca lo fue del todo, era solo un lugar donde ella intentó pertenecer, mientras él ya se había ido emocionalmente hacía mucho. Miró una última vez, besó la frente del bebé y se dio media vuelta. No había necesidad de entrar, ya había salido para siempre. Esa tarde, de regreso a casa, Mariana escribió otra frase en su cuaderno: fui suficiente todo el tiempo, solo que él no lo vio. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, como quien deja constancia sin esperar que alguien más lo lea. Luego preparó una merienda simple, puso una película infantil de fondo y se sentó con el bebé en el regazo. Reían juntos, aunque él no entendiera nada, pero se reía con ella, y eso bastaba. Había pasado de las noches oscuras del hospital al calor de su propio hogar, del abandono al arraigo, de la tristeza muda al gozo sereno. Y mientras el cielo empezaba a teñirse de naranja, Mariana supo que su historia no era una tragedia, era un renacimiento, y todavía le quedaban muchos capítulos por escribir. Unos días después, recibió una llamada de una antigua compañera de trabajo. Había visto una publicación de Mariana cargando a su bebé en un parque y le preguntó si estaría interesada en volver a trabajar medio tiempo desde casa. Mariana no contestó de inmediato, se tomó su tiempo. Lo pensó mientras daba de comer al niño, mientras lo bañaba, mientras lo acunaba, no por miedo, sino porque ahora cada decisión pasaba por un nuevo filtro, su paz. Finalmente, aceptó, no por necesidad económica urgente, sino por reconectar con una parte de sí misma que había estado dormida, esa que pensaba, creaba, aportaba. Volver al trabajo era una forma de afirmarse. Ella no era solo madre,
ni solo exesposa, era una mujer completa. Los primeros días fueron intensos. Aprender a equilibrar horarios, reuniones, pañales y llantos era todo un reto, pero Mariana lo manejó con esa calma aprendida a fuerza de golpes. Se organizaba con listas, pausas para el café y turnos de siesta del bebé. A veces, se equivocaba, a veces, el cansancio la vencía, pero cada noche, al ver al niño dormido y la bandeja de entrada vacía, sentía que podía con todo, no porque fuera una supermujer, sino porque ahora entendía que no tenía que hacerlo todo perfecto, solo auténtico. Y en ese proceso, su autoestima, esa que había estado hecha trizas, empezaba a tomar forma de nuevo. No brillaba todavía, pero ya no se escondía. Empezaba a mostrarse, sin vergüenza. Un sábado por la mañana, él volvió, esta vez, con una actitud distinta. No traía regalos ni excusas, solo un cuaderno y un paquete de pañales. Mariana lo dejó entrar, observándolo con cautela. Él se sentó en el suelo, al lado del bebé, y empezó a hablarle bajito. Le contaba cosas simples, sin esperar reacción. Mariana los observaba desde la cocina, sin intervenir. No era ternura lo que sentía, era evaluación. Quería ver si esa presencia era real o una culpa pasajera. Él no la miraba, se concentraba en el niño, con una torpeza honesta. Cuando se despidió, dijo, no espero nada, solo quiero ser parte. Ella asintió, sin promesas, porque no iba a permitir que el ciclo se repitiera. Después de que él se fue, Mariana se sentó a escribir en su cuaderno. Esta vez no fue una frase suelta, sino una página entera. Escribió sobre su cansancio, su miedo a abrir espacios, la desconfianza que le latía en el pecho, pero también escribió sobre su fortaleza, sobre lo que había construido, sobre cómo se sentía cada vez más ella misma. Cerró el cuaderno con una sensación extraña, no de alivio, sino de honestidad. Se estaba diciendo la verdad. No sabía si él cambiaría, si sería un buen padre, si merecería una nueva oportunidad como figura en la vida de su hijo, pero si sabía una cosa, ella ya no dependía de sus actos para avanzar. Lo que viniera, la encontraría de pie, con o sin él. Un día, mientras arreglaba el armario, Mariana encontró una caja pequeña al fondo, envuelta en una bufanda vieja. Dentro, estaba la alianza de matrimonio. La había guardado sin saber por qué, como si en ese objeto aún viviera una versión de sí misma que no quería soltar del todo. Se sentó en la cama con la alianza en la palma, la observó durante varios minutos. Era simple, sin brillo, con las iniciales grabadas por dentro. No le dio nostalgia, le dio pena, no por lo perdido, sino por todo lo que aguantó creyendo que eso era amor. Caminó hasta la cocina, tomó una copa de cristal, puso la alianza dentro y la llenó con agua. Luego la colocó en el congelador, un símbolo, una pausa definitiva. Esa noche, al cerrar la puerta del congelador, sintió que también cerraba una etapa. No era rencor, era resolución. Al día siguiente, abrió una nueva carpeta en su computadora o proyectos personales. Empezó a anotar ideas para un pequeño blog sobre maternidad real, para compartir lo que había aprendido sin filtros ni edulcorantes. No por fama, no por reconocimiento, solo por conectar. Porque si algo había descubierto en todo ese proceso, era que muchas mujeres vivían en silencio, tragándose el dolor con la misma dignidad con la que daban el pecho. Y si su historia podía servir de puente, aunque fuera para una sola de ellas, entonces valía la pena. Mariana ya no quería gritar, quería resonar, desde su verdad, desde su camino, desde su fuerza. Un par de semanas después, publicó su primer texto en el blog. Se titulaba Firmé para salvarme. No mencionaba nombres, ni detalles escandalosos. Solo relataba cómo se sintió el día que firmó los papeles del divorcio con un recién nacido en brazos, cómo el silencio fue su refugio, cómo cortarse el cabello fue más que estética, fue liberación. La publicación se compartió más de lo que imaginaba, no por viralidad,
sino por verdad. Recibió mensajes de mujeres que le decían yo también firmé en silencio o te leí y sentí que contabas mi historia. Mariana lloró, no de tristeza, de conexión. Porque por primera vez, no se sentía sola en su dolor. Había una tribu silenciosa detrás de cada palabra. Ese día, mientras alimentaba al bebé, leyó uno de esos mensajes en voz alta, no para nadie más, solo para sí misma. Era una mujer de otra ciudad que decía, gracias por poner en palabras lo que muchas callamos. Mariana acarició la mejilla del niño y sonrió. Tal vez no tenía una familia tradicional, tal vez no tendría pareja por un buen tiempo, pero tenía algo más valioso, una vida propia, con propósito, con rumbo, y todo eso había nacido del mismo lugar donde un día creyó haberse roto para siempre, porque a veces, el suelo más árido es el que da los frutos más fuertes, y ella, sin saberlo, había sembrado en medio del dolor la semilla de su renacer. Un viernes por la tarde, mientras doblaba la ropa del bebé, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y lo vio allí, con una carpeta en la mano. Él bajó la mirada, incómodo. Solo quería darte esto, dijo, extendiéndosela. Dentro había copias de documentos legales, la solicitud para reconocer legalmente al niño, asumir responsabilidades, y un plan de visitas con todo por escrito. Mariana lo miró por un momento largo, sin emoción, sin prisa. No quiero promesas, quiero hechos. Él asintió. Es lo que intento. Me costó entenderlo, pero ya lo sé. Mariana tomó la carpeta, sin decir gracias, sin dureza, solo con la calma de quien pone las cosas en su lugar. Después de que él se fue, Mariana dejó los papeles sobre la mesa, dio de comer al bebé y luego se sentó junto a la ventana. Observó el atardecer, con tonos naranja y violeta tiñendo el cielo, y pensó que era la primera vez que alguien volvía a su vida sin que ella tuviera que ceder. No estaba dispuesta a abrir la puerta del alma solo por actos simbólicos. Si él quería ser padre, tendría que demostrarlo con constancia, con presencia, con respeto. Y mientras el niño dormía sobre su pecho, ella se prometió algo, nunca más viviría esperando que alguien cambiara. Si alguien quería estar, que fuera desde la verdad, porque ella ya había aprendido a estar completa, y no iba a romperse otra vez por nadie. Pasaron los meses, el niño empezó a dar sus primeros pasos, a decir sus primeras palabras. Mariana celebraba cada avance como una victoria compartida entre ella y su fuerza. No había lujos, no había grandes fiestas, pero sí había amor, risas sinceras y una paz que se construía día a día. Su blog crecía, recibía mensajes de mujeres que encontraban en sus textos un reflejo, una luz. Algunas le contaban sus historias, otras solo agradecían en silencio. Mariana no buscaba ser ejemplo de nada, pero se había convertido en algo importante, en prueba viva de que es posible renacer sin pedir permiso, y eso, en un mundo que aún exigía silencio a las mujeres rotas, era un acto de valentía. Un día cualquiera, mientras paseaban por el parque, Mariana vio a lo lejos una escena que le resultó extrañamente familiar, un hombre de pie, solo, mirando a una mujer con un niño en brazos. Pero esta vez no era ella era la que caminaba con paso firme, riendo con su hijo, sin detenerse. Él, el mismo de antes, los observaba desde lejos. Ya no pedía volver, solo miraba, quizás con nostalgia, quizás con orgullo. Mariana lo notó, pero no giró la cabeza. No hubo necesidad, porque el tiempo no había borrado todo, pero sí había puesto cada cosa en su lugar. Y ella ya no era la mujer que una vez se rompió en una cama de hospital. Era otra, distinta, entera, libre. Esa noche, al llegar a casa, Mariana preparó la cena con música suave de fondo. El bebé jugaba en el suelo, arrastrando un peluche mientras reía a carcajadas. Mariana lo observó desde la cocina, con esa sonrisa silenciosa de quien ya no necesita demostrar nada. Sirvió la comida, lo sentó en su sillita, y compartieron la cena como todos los días,
entre papillas, migas en el suelo y canciones inventadas. Después, lo bañó, lo arropó y lo acunó hasta que se durmió. Luego, se sirvió una copa de vino, se sentó en el sofá y cerró los ojos. Recordó todo: el parto, la firma, el baño, las lágrimas, las noches en vela, y luego abrió los ojos. Ya no le dolía. Con la casa en silencio, fue hasta el congelador. Sacó la copa con la alianza congelada. La observó unos segundos. El agua se había cristalizado alrededor del anillo, atrapándolo como en una cápsula del pasado. Mariana fue hasta la ventana, abrió el cristal, y con un solo gesto, lanzó la copa al jardín. El sonido del vidrio al romperse contra el suelo fue limpio, definitivo. Se quedó allí, respirando el aire fresco de la noche, mientras el viento movía suavemente las cortinas. No era una escena de película, era real, simple, poderosa, una mujer sola, de pie, en paz. Porque a veces, el cierre no se da con palabras, sino con actos que nadie ve, pero que lo cambian todo. Al día siguiente, Mariana se levantó temprano, vistió al bebé y salió con él en brazos rumbo al parque. Era un domingo luminoso, con el cielo despejado y ese aroma a tierra mojada que aparece después de una noche de viento. Se sentó en la misma banca de siempre, lo apoyó sobre sus piernas y le habló bajito, como siempre hacía. «Estamos bien», le dijo, «y vamos a estar mejor». El niño la miró con esos ojos llenos de vida que no sabían de traiciones ni rupturas, solo sabían de amor. Un hombre con su hija pasó corriendo cerca y le sonrió. Mariana devolvió el gesto sin pensarlo. Ya no se escondía, ya no cargaba el pasado en la espalda, caminaba con él al lado, pero no encima. Mientras jugaban en el pasto, entre risas pequeñas y hojas secas, Mariana notó una mariposa posarse en la mano del niño. Él rió con esa inocencia que derrite todo. Ella lo miró como si el mundo entero se redujera a ese instante. Sacó su celular, tomó una foto y luego lo abrazó fuerte. El sol le daba de lleno en la cara, el cabello corto bailaba con el viento, y en su pecho no había más espacio para el miedo, solo gratitud, porque aunque no había tenido el final que imaginó, había logrado el que merecía, y eso, en su historia, era mucho más valioso. Era la prueba viva de que no hace falta una pareja para estar completa. Hace falta valor para soltarse, y ternura para empezar de nuevo. Al volver a casa, Mariana colgó la foto de la mariposa en la pared del pasillo. No necesitaba un marco caro ni una frase cursi. Esa imagen, sencilla y poderosa, decía todo. Cada vez que pasaba por ahí, la miraba y recordaba quién era, de dónde venía, y lo lejos que había llegado. No necesitó un nuevo amor para levantarse, no necesitó un milagro, solo a ella misma, a su hijo, y esa fuerza que aparece cuando ya no queda nada. El blog seguía creciendo, y con él, una comunidad de mujeres que aprendían a ponerle nombre a su dolor, sin vergüenza. Mariana respondía a algunos mensajes, otros solo los leía en silencio, con lágrimas discretas, porque sabía que cada historia era un eco de la suya, y ese eco la hacía más fuerte. Esa noche, después de acostar al bebé, Mariana salió al balcón con una manta y una taza de té caliente, miró el cielo estrellado, sintió el viento en la cara y cerró los ojos. Por dentro, ya no había vacío, había espacio para nuevos sueños, nuevas risas, nuevos días. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, no le daba miedo. Se levantó, entró en casa, apagó la luz y antes de cerrar la puerta del balcón, susurró, y por fin, pude respirar. El silencio llenó la habitación como un abrazo tibio. Mariana se recostó en la cama, escuchando la respiración pausada del bebé desde su cuna. No había promesas por cumplir, ni corazones por remendar. Solo ella, su hijo y la certeza de haberse salvado. Afuera, el viento seguía moviendo las cortinas, como si quisiera llevarse los últimos restos de una historia que ya no dolía. Cerró los ojos,
con el rostro en paz y el cuerpo sereno. No era un final feliz de cuento, era algo mejor, un comienzo real, lleno de cicatrices que no avergonzaban, sino que contaban, porque a veces, sobrevivir es el acto más valiente, y renacer es la forma más hermosa de decir, aquí estoy, y no me fui.